desciende hasta nosotros con tu luz para salvar al pueblo que te espera. Ven y no tardes, ven Señor. Ven Señor, no tardes en llegar. Desciende hasta nosotros con tu luz para salvar al pueblo que te espera. Ven y no tardes, ven Señor. Los pobres padecen desamparo y miseria. Ven sin tardar, Señor. Tus hijos más queridos son despreciados. Ven sin tardar, Señor. Porque tú eres el Dios que salva a los exilios. Ven sin tardar, Señor. Y los pobres serán los primeros en tu reino. Ven sin tardar, Señor. Ven Señor, no tardes en llegar. Desciende hasta nosotros con tu luz para salvar al pueblo que te espera. Ven y no tardes, ven Señor. Fuerza y la... Muy buenos días a todos, reverendo Padre Pablo Duque, doctora Yaquis Prieto, como le llamamos por cariño, y bienvenidos a todo el mundo, a todos los radioescuchas en Cristo Rey Radio TV, Ontario, California. Desde aquí, desde Suacha, Cundinamarca, Colombia, le damos la bienvenida a la doctora Yaquis, una psicóloga, una profesional en cómo tratar a los seres humanos, una doctora que conozco hace más de 5 o 7 años y con un corazón bondadoso, hoy nos brinda de su saber, sus conocimientos para aportar en esta pandemia, en esta humanidad tan doliente, tan latigada por este virus. Y es así como la doctora Yaquis Prieto hoy nos va a regalar de su corazón esos conocimientos que nos van a ayudar al mundo entero, sobre todo a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas normales, respetando el credo, religión, raza y demás. Ella no tiene ningún inconveniente con darnos estos dulces conocimientos que nos van a servir de mucho para seguir en la misión de Cristo Rey en California y también Cristo Rey en Colombia. Bienvenida, doctora Yaquis Prieto. Un aplauso para ella. Dios la bendiga. Me siento muy honrada de ese recibimiento. Qué rico. Para mí es muy grato el día de hoy
pues acompañar esta, digamos, reunión, una invitación muy interesante al desarrollo de ese ser humano. Como decía el padre Tito, igual, sin importar jóvenes, adultos, sino vamos a hablar desde esa reflexión. Entonces me presento, mi nombre es Jacqueline Prieto Ortiz, profesional en Psicología Social Comunitaria de la UNAD, desde Bogotá, Colombia en este momento, con una experiencia en educación, en psicología organizacional y como psicóloga social. Me he desempeñado en los 3 campos. He sido conferencista y dinamizador de varios eventos nacionales también e internacionales, entonces por eso me siento muy contenta de compartir estas experiencias y estos reflexiones. Me gusta llamarlas más reflexiones, porque a veces dentro de la educación se tiende a confundir a veces con el adiestramiento o no sabría en este momento, pero dejémoslo así, de reflexión. Entonces, formo parte de varios colectivos y siempre enfocados al desarrollo humano. Soy docente también de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central con educación de educación superior, con la asignatura Desarrollo Humano. Y es una de las clases que me ha permitido aportar nuevamente desde lo que vamos a tratar hoy, el tema de desarrollo humano. De pronto, mi primera invitación, voy a compartir pantalla con un tema que como hice hace algunos años, entonces para ir como enfocando esos saberes desde dónde. Hablar del ser humano, gracias a la pandemia, como comentaban los padres en este instante, primero había unas diferencias abismales de Latinoamérica para abajo. O sea, todo lo que es Centroamérica y Latinoamérica en cuanto al desarrollo humano, social y económico. Pero yo lo digo que gracias a la pandemia, porque para algunos dice que es un caos, pero siempre hay que mirar las cosas buenas de todo lo que el universo nos presenta. Y lo bueno es que nos da la posibilidad de encontrarnos gracias a la tecnología a través de las distancias en donde nos encontremos. El padre Tito desde Soacha, yo desde Bogotá, Colombia, y ahí ya como el padre hizo don Pablo la presentación de él. Entonces, quiero hacer una pequeña presentación. Si van surgiendo preguntas o demás, para que por favor las vayan haciendo en el chat e intentaríamos, en la medida que el tiempo nos dé, irlas como aclarando. Pero si no, la ventaja es que podemos continuar en otros espacios para más que dar respuesta nuevamente a la invitación. Entonces, les comentaba que tengo una presentación aquí. Ya miramos a ver si la están observando. ¿Sí? Listo. Entonces, esta presentación igual usted la puede buscar a través de el buscador sujeto psicológico, como está planteado acá en el título. Cuando ya era egresada como psicóloga, trabajando en educación y asesoría y consultoría en el municipio de Soacha, trabajé 8 años como apoyo a Secretaría de Educación, tanto en lo público como en lo privado. Entonces se dieron unas dinámicas para cómo se desarrolla ese humano y me llevó a hacer esta presentación. La educación a veces se omite u obvia cómo se desarrolla ese ser humano, cómo se potencializa, y lo llevé por este lado. Entonces, como soy formada como psicóloga social influenciada por la Escuela de Frankfurt, entonces el pensamiento crítico siempre me ha llamado la atención. Deje de criticar tanto sus países o a su familia o a su entorno, sino más bien aporte y ayúdelo a transformar. Y esa sería mi invitación a quienes me están escuchando el día de hoy. Vamos a hacer un análisis desde ese sujeto psicológico, pero enmarcado en 3 aspectos: lo biológico, lo psicológico y lo social. Desde ese orden de ideas, cada uno se va a ubicar quiénes fueron los que influyeron en su forma de ser y de pensar, y ahí podríamos empezar a hablar que a veces no le damos trascendencia a eso que llamamos actitud. ¿Qué es la actitud? Porque hay personas que nos agradan, otras que no, y a veces nosotros los descalificamos por la forma de ser.
Y vamos a centrarnos en esta ocasión es en la actitud. ¿Qué actitud suya es agradable o no? Porque asimismo pues puedo elegir sobre qué actitudes de los otros son los que me agradan o no me agradan, o hay feeling, como decimos nosotros. Entonces, cordialmente invitados a que empecemos a dejarnos llevar cuáles son nuestros pensamientos. Nosotros venimos formados desde cada país a unas acciones, pero a veces se nos olvida eso que llamamos humano. ¿Y qué es lo humano? ¿Cómo debemos responder a las expectativas? Y más en esta época de coronavirus, donde se nos ha guardado cuarentena en algunas ciudades o países, han tenido nuevamente que cerrar espacios, playas, por lo que no han sido cuidadosos con los protocolos de autocuidado y demás. Entonces, aquí es donde viene la invitación. ¿Qué es lo que quiero transformar? ¿Qué es lo que quiero aprender? Este coronavirus, COVID-19 llamado, ¿a qué nos invita? Y ahí empezaríamos. Me gustaría, pues, que cada uno tuviera la posibilidad de escribir eso que vamos hablando en sus agendas, en sus cuadernos, o si quieren en una hoja blanca, para empezar a hacer como una psicoterapia, que sirva más este encuentro para reflexionar desde mi ser como persona. Entonces, esa actitud, ¿cómo son mis pensamientos? No hablemos de pensamientos malos o buenos, porque desde mi perspectiva es que si somos seres íntegros, pues hay acciones que se deben o no se deben hacer. Y con ese concepto de qué acciones son las que mueven mi pensamiento, pues mi emoción también está inmersa ahí. Pues aquí la coloco sentimiento, porque vengo trabajando desde Rodolfo Ginás y Humberto Maturana y unos biologicistas, eso que se llama inteligencia emocional, y que luego a través de Goleman, con un libro que se llama así, él hizo dos, inteligencia emocional y luego inteligencia emocional en las empresas, para tocar el tema de ese sentimiento, cómo es que el ser humano responde a ciertas expectativas. Pero yo venía trabajando ya con Goleman y Maturana, que son biologicistas, como decía. Entonces lo biológico sí juega un papel importante de cómo usted responde a esas expectativas. Entonces cuando soy terapeuta también desde un enfoque psicosocial, entonces cuando me piden apoyo para la depresión, la angustia, entonces siento que es un compromiso lo que estamos compartiendo hoy, gracias a los padres y a Cristo Rey Radio TV por esta oportunidad, porque es una forma de reflexionar sobre ese pensar, ese sentir que está marcado en las emociones, para luego actuar. Cada uno de nosotros tenemos esa acción, pues de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero algo que pude identificar a través del estudio del comportamiento humano, sin importar que sea social, organizacional o educativo, es que nuestras actitudes sí influyen en los entornos. Es así que empezaremos a trabajar sobre esa actitud. Como les decía, como psicóloga social, vengo trabajando sobre lo organizacional, o sea, las empresas, cómo es el clima organizacional, por qué la gente se queja tanto cuando tiene trabajo, pero ahorita que el coronavirus mandó a más de uno a quedarnos sin trabajo, y algunos, yo por ejemplo traía 3 trabajos, en este momento solo tengo unas horas cátedra, entonces es donde uno reflexiona esa actitud hacia la vida, pero también hacia las situaciones o las adversidades que el mundo nos va colocando de acuerdo a unas situaciones. Entonces quiero que lo replanteemos desde estos dos autores, desde la psicología social, porque soy psicóloga social, pero también desde la organizacional, porque además apoyo programas o he sido docente de SENA con técnicos y tecnólogos de desarrollo humano, talento humano y demás. Entonces, si nosotros hacemos una reflexión frente a los conceptos, aquí podemos ver que Meyer nos dice que es una reacción, pero Robbins nos dice que es una afirmación. Entonces, ahí enfocado en estos dos conceptos, nosotros podemos analizar que dice que son sentimientos o conductas proyectadas. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere proyectarle a esa sociedad? Por eso se hace importante su pensamiento. ¿Cómo yo cambio de quejarme de no es que el coronavirus nos quitó, el coronavirus no sé qué? O además,
asumiendo desde los roles de Dios o desde los estados. Es que el Estado no quiere que nosotros salgamos y por eso no sé qué, que se oye de mil cosas. Entonces, la ciencia está intentando mirar cómo aporta a ese desarrollo social y económico también, a través de las vacunas que ustedes ya saben que se está tratando de ubicar. Pero entonces, ahí es donde se hace importante que esa actitud desde esos dos autores, cómo usted puede empezar a mirar y dice, reacción favorable o desfavorable hacia algo o hacia alguien, que se manifiesta en nuestras creencias. Y ahí es donde la creencia es donde juega un papel muy importante. Entonces, cuando yo les decía que cojamos un papel y empecemos a hacer un análisis de nuestra conducta, vamos a encontrar cosas que a veces desde muy niños, por eso luego tocaremos un tema de la familia, porque debemos ayudar a formar a los papás para que los papás ayuden a formar ese carácter de esos futuros ciudadanos. Y luego Robbins, desde las empresas nos dicen que es una afirmación evaluativa favorable o desfavorable en relación con objetos, personas o hechos, y que reflejan cómo uno se siente acerca de algo. Entonces la invitación es ser agradecidos con la madre naturaleza, con esos padres, independiente. ¿No se oye? ¿Que no se oye, padre? Ah, ya pensé que no se oía, ya revisé el audio, listo. Entonces, en ese orden de ideas, la siguiente diapositiva, perdón, acá en este momentico. Entonces decía que para refleja la forma como uno se siente con algo, acerca de algo. Entonces, la idea es mirar cómo nos sentimos el día de hoy. Yo me siento afortunada de formar parte de este espacio. Además, ayer estuve cumpliendo un año más de vida. Mi padre decía que un año menos, pero mi madre decía un año más de experiencias y yo me uno a los dos. Cada uno aportó en esa formación y forma de pensarme en la sociedad. Entonces, a eso los invito. ¿Qué influencias de sus padres o del medio en el cual se encuentran han ayudado a que usted refleje ese sentimiento hacia la vida? Hay un concepto que nos lo enseñan en la primaria, en el bachillerato, y de vez en cuando se oye hablar de ella. Es que tengo la autoestima baja, es que tengo la autoestima. No, la autoestima yo la llamo que es una señorita que juega un papel importante con mi sentimiento. Entonces, para unos autores, además he trabajado con unos colegas en comunidades terapéuticas con farmacodependencia y alcoholismo, y se diseñó este libro, Cómo planear mi vida. Fue un concepto que me llamó la atención y por eso lo quise poner de primeras, porque cuando se hablaba de autoestima, las personas que estaban siendo trabajadas en esas comunidades terapéuticas sacaron este concepto y dice, forma en que una persona se siente con respecto a sí mismo. Y está estrechamente relacionado, mire por qué es importante la familia, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestro ambiente. Y ahí es donde se hace, pues, muy importante que los futuros jóvenes, antes de planear familia, piensen la responsabilidad que tienen como papás, como mamás, como futuros generadores de esas futuras sociedades, porque a veces solo se habla del amor eterno, de casémonos, convivamos, pero se obvia lo importante que son las familias, que tenemos una responsabilidad de generar. Ahí Makarenko, que luego lo trabajaremos en otro espacio, habla sobre la importancia de la educación y la reeducación. Entonces, luego colocamos esta otra presentación que me llamó la atención también, de un libro de un colega que lo trabaja aquí en una universidad, la EAN, escuela... Ahora, perdón que me distraje un segundo. de la EAN, y ellos lo llamaban así, Desarrollo de la Personalidad Emprendedora. Y también para la reflexión a todos los que nos están escuchando o que puedan escucharnos, porque la ventaja es que quedan igual grabados. Entonces, ¿cuál es la idea de entender que ser emprendedor no es de pronto hacer empresa? Es
la capacidad que usted tiene para emprender cada día. Y siento que ahí es mi invitación. Veamos nuestra empresa vida como una oportunidad que nos da cada día, cada instante, esa posibilidad de hacer un día mucho mejor. Y dentro del libro, ese emprendimiento, desde su aplicación, habla mucho sobre el cinismo. Entonces, por eso la invitación de la clase o la charla o la conferencia o el tema de hoy tiene que ver con eso que llamamos reflexiones sobre el ser y el hacer, porque estamos hablando de nosotros y nosotros cómo podemos cambiar o aportar en esos espacios de vida. Entonces, este autor nos dice que se refiere al hecho de sentirnos. Lo que me gusta de es que les hace la invitación del que les confirmo, cada vez mejor con nosotros mismos. Venimos de una sociedad donde a nuestros papás no se les enseñó en la gran mayoría a ser papás. De pronto en la antigua Unión Soviética, que era donde yo leía los discursos, y de ahí de pronto todo lo que es Europa tienen una forma de familia diferente, pero de Centroamérica para abajo tenemos otra concepción de lo que es familia, de lo que es sociedad, y por eso hay que trabajar bastante el respeto, la aceptación al otro, porque nosotros lo que es cultura sí nos falta un poquito de reforzar sobre eso. Y de sentirnos bien con nosotros, porque como desde la colonización vienen los cuentos de sometimiento, de dolor, de rabia, de resentimiento, entonces ahí sí siento y les manifiesto que debemos trabajar ese sentimiento hacia nosotros y hacia nuestras patrias o países. Son la consecuencia, pues, de igual de unas colonizaciones, igual quien no conoce la historia tiende a repetirla, y hay una amiga doctora, Ginette Narváez, que dice que ella siente que desde el siglo XIX nosotros somos cíclicos. Entonces me hacen acordar de la caverna de Platón, que luego la miramos igual para una reflexión, pero ahora encaminada a este tema de sentirnos cada vez mejor con nosotros mismos, porque asimismo contribuye para que los demás, para que podamos responder a los desafíos. ¿Y qué es el desafío? Algunos el de levantarse. Esa pereza de levantarse, ese es un desafío. Cuando uno no tiene trabajo, cuando no sabe qué hacer o dónde hacer, pues ahí es donde cómo nos vemos, cómo hacer. Entonces, mi invitación nuevamente es, cada día trae una necesidad y esa necesidad contribuye para que podamos responder a esos desafíos y a las oportunidades de forma cada vez más creativas. Y la creatividad y apropiada, les comento acá, mi trabajo de grado lo hice para adolescentes. Se titula, tiene un nombre bien interesante, el desarrollo intelectual de los adolescentes, porque cómo les ayudamos a los jóvenes a ser cada vez mejores personas. Entonces mi trabajo de grado tiene el título, la interacción psicosocial como facilitador del desarrollo intelectual de los adolescentes. Y lo hice desde una institución que es muy conocida aquí en mi país, el Alberto Merán, para poder entender esas realidades, cómo podían ayudar a enfrentar mejor la vida. Y por eso dice, cada vez más creativas y apropiadas. Y casi siempre le hago la invitación a mis estudiantes o a mi público de intente inventarse, intente adaptarse de una manera más creativa para que sea más contento con usted o satisfaga mejor sus acciones. Para ir cerrando de pronto y escuchar alguna pregunta o interrogantes del público, les dejo estas frases. Como soy, así me veo. Entonces la invitación es a que se vea innovador, creativo, que ame a sus padres, que si no los conoce o no tuvo la posibilidad de conocerlos, haga una paz interior con ellos y sepa que es gracias a ese interactuar que usted puede pues ser mejor persona. Luego hay otra que dice, pensar es fácil. Claro, cuando uno le dice, piensen, pensar es fácil, pero actuar es de lo más difícil, porque cuando uno le dice, cree, invente, por ejemplo, ahorita con las redes sociales, ¿cuántas personas no se han podido adaptar con un ordenador, con un PC, con un celular? Porque a veces teníamos algunos unas panelitas, como le dicen los jóvenes a nuestros teléfonos. Entonces, pensar es fácil, actuar es difícil.
y poner en acción nuestros pensamientos lo más difícil en el mundo. Entonces, si es así, la invitación es a cada día valórese, respétese, ámese y construya su diario vivir. Si usted lo construye y lo apropia, pues ayuda a otros a ser mejor. Y luego dice Montaigne que sin duda hay una armonía deliciosa cuando el hacer y el decir van juntos. Si volvemos a la primera diapositiva, cuando hablamos del pensar y del sentir, a eso hace referencia esta presentación. Me siento muy orgullosa y contenta de formar parte el día de hoy, de compartir estos saberes, es porque así me siento, cada mañana, cada amanecer, cada vez que tengo la oportunidad de compartir un tricitín de lo que usted vaya aprendiendo con sus seres queridos o con su entorno, lo hace más grande. Y Makarenko, les decía, es uno de mis autores que me ha inspirado y trabaja bastante con los papás. Luego hablaríamos con un taller especial para papás, pero él tiene este concepto que dice, es necesario ante todo ser uno mismo un buen ciudadano. Respete el cruce de la cebra, cumpla con lo que debe cumplir, la norma está no para infringirla, que de pronto en nuestro país Colombia se tiene un imaginario de la ley o de la justicia que es a cada norma a infringir o que la norma se hizo para violarla. No, sea un ciudadano, y si somos varios los ciudadanos que entramos a ser responsables y cívicos, pues el concepto de humano y de sociedad también cambiaría. Y dice, el sentido propio de la dignidad cívica en la familia. Es necesario plantear las más severas exigencias a la propia conducta. Entonces la invitación hoy es esa, que hagamos como un compromiso, ¿qué de lo que yo traigo puedo empezar a transformar? Cuando yo voy al psicólogo, a eso es que voy. Llámese clínico, social, sin importar qué enfoque trabaje ese profesional del comportamiento humano, vamos es a que nos ayude a entender ese diario hacer, ese quehacer diario. Entonces aprovechemos esta invitación desde Cristo Rey Radio TV a verla como un proceso de psicoterapia. ¿Cómo podría yo empezar a reflexionar porque respuestas no van a haber desde un solo ámbito, son varias cosas que me ayudarían a hacer? Y luego dice, exigencias a la propia conducta es porque usted, si tiene pereza, quítese el concepto de pereza. Y ese es un gran reto, porque a veces el ser disciplinado, lo que me gusta de pronto de Europa y otros países, es que la disciplina es clave. En nuestro país, por lo general, le dejamos todos a la Dios proveerá, un concepto que puede ser que provea, pero es que si usted no ayuda a que sea mejor, pues no va a ser un poquito más difícil. Por eso dice, debe ser sencillo, serio. No quiere decir que serio es que usted no se ría ni nada, sino serio es respetuoso, que la palabra suya valga. Yo vengo formada con unos padres que no tuvieron títulos, pero tuvieron los mejores deseos de hacernos mejores personas. Y vengo formada también con campesinos a mucho honor que siembran la tierra y me daba orgullo oírles decir el valor a la palabra. Y se ha ido perdiendo tanto el valor a la palabra que por eso la gente ya no es seria. Le dice, nos vemos a tal hora. Ah, no, pero como usted no dijo, no, que su palabra sea tan valiosa que lo reconozcan como una persona seria, que lo que usted dice, eso hace. Sencillo, que las cosas materiales no son las que nos hacen ser mejores. Es la capacidad que usted tenga de aportar a estas sociedades, y valoro el coronavirus nuevamente es porque nos dio la oportunidad de pensarnos otra vez desde lo humano. ¿Qué le pasa al humano que no está siendo social y sociable? Y sincero, pues ahí tiene que ver mucho con lo serio. Alguien decía que yo era altruista al pensar que la gente fuera sincera. Le digo, pues es un ideal, qué rico donde pudiésemos rescatar eso de la Grecia antigua, eso que llamamos democracia en algunos países, sin colores de partidos políticos ni nada, sino que seamos democráticos, que yo pueda hablar y el otro me pueda responder y respetar. Y para ir cerrando nuevamente esta frase, invitación para todos. Cuando hice mi pregrado, pues hice 4 semestres de maestría en desarrollo educativo y social, porque la educación y lo social van de la mano, y me encontré a este autor en este libro,
se llamaba así, Tomado de Educar, el desafío de hoy, educación del Magisterio CINDE, en el 1999. Y es lo que me sentí muy representada con esa frase. No se deben enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar. Si está bien lo que yo hago, si está bien lo que el país hace. No puedo cambiar el mundo, pero si usted cambia, ayudamos a cambiar al mundo. Entonces era mi invitación. Igual acá está mi nombre, Jacqueline Prieto Ortiz, psicóloga social, muy encantada y comprometida con lo que estamos hablando. Entonces, les escucho, no sé, padre, si haya alguna pregunta o algo del auditorio. Boris. Muy bien, desde Los Ángeles. Algo que de pronto lo comenté con la autoestima es cómo me enseñaron a verme y hasta que yo no cambie ese concepto, no me voy a ver bien. Entonces, si concepto, de acuerdo a mi cultura, es vestirme o lo físico, pues ahí voy a tener problema. Lo que yo dejo o la invitación que le hago a los que me escuchan y gracias, ¿cómo me hago para ver? Una de las cosas es empezarse a ver excelente. La obra de Dios o de la naturaleza no se hizo para que nos viésemos de una manera como a veces las sociedades nos hacen ver, gordos, flacos, blancos, enanos, no importa cómo. De pronto, un ejemplo, cuando yo era muy niña, mi papá no nos dejaba ver televisión, porque decía que la televisión tenía una influencia en la psiquis. Y me acuerdo mucho que yo era así de delgada, como un dedo. Y yo entré al colegio y me llamaban Olivia, pero como yo no veía televisión, yo no sabía quién era Olivia. Y un día reunidos en familia, vemos la televisión y Olivia era la mujer de Popeye. Y yo decía, Popeye, que eso sí lo hemos visto en todos los programas de televisión, no sé si en Los Ángeles también, pero es una serie que muchos años se daba. Y cuando yo vi a Olivia, me decían, mire, es que ella es usted. Como en mi mente no estaba la imagen de Olivia, pues no me afectó. Entonces la invitación sí es a todos los que me están escuchando y gracias con la pregunta, es empiece a valorarse como persona, sea hombre, sea mujer, transgénero, no importa la diversidad sexual que usted tenga, por eso lo hablamos desde sujeto, desde persona, desde humano. Como ser humano, aprenda, empiece. Mírese al espejo, pero no se mire una cana, mire mis canas, todo el mundo me dice que me las pinte, no, porque me acepto como soy. Y me gustan mis canas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que empezar a hacer las personas? A aceptarse como son y valorarse como personas. Doctora Jackie, la verdad que es un poco difícil el tema que usted ha expuesto y es un tema maravilloso. Aprender a aceptarme como soy. Hoy día es un tema bastante difícil, sobre todo en la juventud.
se miran al espejo y no quieren aceptarse como son. Entonces ahí viene a caer en los gravísimos errores por falta muy seguramente de una asesoría llena de conocimientos ¿cómo diría yo? Del primer tema importantísimo en el mundo de la sociedad, la familia. ¿Cómo yo me acepto como soy? Si en la casa le dicen a uno, o el decir de muchos papitos a los jóvenes, ¿usted quién es? Usted no sirve para nada. Usted no se... Pues ya lo desmotivan, le quitan ese valor. Es importantísimo entrar, yo creo, más adelante, doctora Yaquis, en el próximo programa, en la parte del núcleo familiar. ¿Cómo aprender a educar educando? ¿Cómo aprender a educar educando? A no desmoralizar a nuestros hijos, a los niños. En los colegios, si un niño pinta el sol, lo pinta de azul, inmediatamente ese regaño tan bárbaro que le dice la profesora o el profesor a ese niño: no sea bruto, el sol no es azul. Pero si el niño lo concibe así, hay que dejarlo que lo conciba así. No coartarlo, no coartar a la juventud, pero guiarla de una manera adecuada. Hay una pregunta, doctora: si quieres cambiar el mundo, date primero 3 vueltas por tu casa. ¿Qué opina, doctora Jackie, de esta frase? Aceptarme como soy. Pues algo que me llama la atención cuando dice date 3 vueltas por tu casa, pues ahí sí el mundo está de acuerdo acá, como cada uno lo conciba. Si yo como psicóloga social veo el mundo a nivel mundial, países, humanos, pues yo hablo para transformar ese ser interior que está en cada uno. Pero cuando dice de 3 vueltas en la casa, pues de pronto sería, ahí no se cambia el mundo, sino da vueltas. Entonces la invitación cuando digo a cambiar su mundo es aceptación y transformación. Entonces, ¿qué de lo que yo por eso les decía? Apúntenle en una hojita. Mire, un personaje me regaló, por mi forma de ser, esta agenda para este año, vea, 2020. Y ella dice: eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Entonces mi amigo cuando me la regaló me dijo: tenga que esta le sirve más a usted porque usted sí es de la que va diciendo y haciendo. Entonces la invitación por eso es a tener una agenda, a ir copiando frases, a ir ayudando, y quienes deseen podemos hacer círculos de lectura, de análisis, para poder ir entendiendo de eso que de pronto les quise compartir el día de hoy, con ese de desarrollo humano y desarrollo social. Entonces, en la medida que usted transforme su mundo, ayuda a transformar otros, a su familia, a sus hermanos, quienes tenemos niños, porque el padre Tito acaba de decir algo. Somos el ejemplo, lo plantean algunos autores pedagogos. Entonces, si queremos una mejor sociedad, debemos ayudar a transformar y entender la educación, pero la educación del niño, la educación del papá y a veces de nosotros como docentes, porque tenemos de pronto que es traspasar información, y por eso la frase que les quise compartir de Kant, donde dice: enseñemos a pensar. Un estudiante un día me dijo: ¿me está llamando bruto? Y yo le dije: pues no sé a qué hace mención, pero el pensar tiene sus implicaciones, que es hacerse responsable de lo que haga. Entonces, el pensamiento es el primero que tengo que cambiar. Si yo me veo entonces, como decía el padre Pablo ahorita, ¿cómo hago si yo al espejo me veo bien? Pues ahí sí, como le digo a mis hijos, tengo 2 hijos, y cuando llego a veces dice: llega la mujer más linda de esta casa. Entonces yo digo: pues como no hay más, pues soy la única. Pero sí es, ¿cómo se ve usted? Y así eso se va a proyectar. Que mire que usted está fea, pues qué pena. ¿Sabe yo qué he aprendido a decir? La belleza está en los ojos de quien la ve. Entonces, si yo me veo linda, pues entonces, ¿qué importa a los otros cómo lo vean? Y la belleza no es belleza, la belleza es más ese, como la espontaneidad, el no dejar de ser usted como persona.
Uy, muy bien, sí, total, así sería. Es la actitud. Yo les voy a compartir el enlace, pero usted puede buscar así, sujeto psicológico Jacqueline Prieto, y ahí sale la presentación, porque lo acaba de resumir el padre Pablo tal cual. Es su actitud. Usted hoy mírese al espejo si se siente que no está a gusto y empiece a trabajarse. ¿Sabe cómo lo llamamos? Además, programación neurolingüística. Esa programación es que yo empiezo, trabajé en un momento con oncología, cáncer, personas de cáncer. Y entonces me decían, Doc, yo tengo 6 meses de vida, ayúdeme a vivir. Y yo le remitía a otro terapeuta porque le decía, la verdad, yo solo vivo el día. Mis padres me enseñaron a ser feliz hoy y a tener valores y principios hoy. Entonces, si usted me pide 6 meses, yo no sabría qué hacer en 6 meses. Y entonces la persona me dijo, no, yo quiero que usted me atienda. Entonces yo le dije, pero con una condición de que va a vivir cada día como si fuera el último. Y duró 6 años. Pero lo rico de esa sesión es que como es paciente, pues uno no los ve sino de 1 en 1000. Me mandó llamar cuando ya se sintió capaz de irse. Y lo rico es que en ese momento me saluda y me dice que ya siente que el mal se la va a llevar y hizo una despedida muy bonita. Entonces, otra cosa que de pronto no nos han enseñado es a vivir para morir. Y Ginás lo decía en una de sus entrevistas, que nosotros morimos cada noche. Entonces, por eso seamos felices cada día y aprendamos a reconocernos y a valorarnos como personas donde nos encontremos. En ese orden de ideas es lo que llamo felicidad consigo mismo. Pero padre Pablo, una cosa, es que imagínate que esta psicóloga es cuchita 1 año más, pero yo tengo la ideal del Principito, el libro del Principito, que no quiero dejar de crecer porque los adultos a veces se vuelven aburridos. Entonces, dentro de ese orden de ideas me ubico más con el Principito como seamos felices y sintámonos con ese niño interior, con ese el niño que nos acompaña en el diario vivir. Ese. Total, total. Eh, Padre, yo tengo una duda. Ya estamos en la hora de final. A mí
Se me hizo 5 minutos, doctora, es increíble, de verdad el tiempo se pasa brum, volando con usted, con su charla, con su conferencia, la verdad increíble, muy, muy dada a tomar en cuenta muchísimas preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Bogotá, es como una reflexión. Y una de las cosas más importantes que dijo la doctora es que en realidad la educación más informativa que informa de verdad, y una cosa que pasa aquí en nuestro país es que la gente no le gusta leer por falta de pensamiento crítico. ¿Qué hacemos ahí para nosotros ayudar a que tengamos un pensamiento crítico? Cuando usted dice, cuando la doctora dice de unas normas, si hoy día a nosotros no nos gusta que como que nos envíen datos, como que nos ayuden a actuar, y no pensamos en sí, sino que no nos dejamos coordinar, no nos dejamos llevar un sendero correcto, no respetamos las normas, y es por eso que ahí caemos en gravísimos errores cuando no aceptamos los consejos de personas sabias como lo es usted, doctora. Qué bien, pues la verdad, padre, y cuando dice la persona de cómo hacemos para formar un pensamiento crítico, gracias por la pregunta. Solo se logra leyendo. Si no leemos y socializamos, que era lo que hablamos ahora cuando el padre dice en los seminarios o de los grupos, es que yo puedo leer un libro y como no tengo la cultura de lectura, pues puedo interpretar una cosa, pero sí sería bueno cómo se forma un pensamiento crítico cuando yo comparto mi lectura con otro y empiezo a tomar decisiones o posturas. Porque, por ejemplo, en mi país, Colombia, ahorita se les dio la idea que la ley es la que debemos cambiarla. Y yo digo, no, ¿por qué no cambian más bien en la educación las actitudes y no tendríamos que quemar CAIS, ni matar a otros, ni agredir a otros, sino más bien tomamos una posición de no a la violencia? ¿Y cómo se hace no a la violencia? Cuando usted respeta al otro. Entonces alguien me decía, pero nos están matando. Y le dije, pero matan uno y me uno a matar a una sociedad por uno, pues no sabría entonces dónde está la equivocación. Y el pensamiento reflexivo es ahí. Usted toma postura en si nos vamos a unir a quemar lo que los poquitos que pagan los impuestos, y con lo de los impuestos es que tenemos lo público, y si lo acabamos, entonces si ves, ahí es donde el pensamiento debe ser crítico desde la escuela, desde la familia, que una familia entienda para qué tiene hijos, si es cierto que los ama y demás, cómo los está formando. Y Makarenko también tiene un libro que se llama Conferencias Familiares para decirle a los papás cómo formar. Les dejo el enlace. No tardes en llegar, desciende hasta nosotros con tu luz para salvar al pueblo que te espera. Ven y no tardes, ven Señor. ¡Ay, sí! El 57.1. Desciende hasta nosotros con tu luz para salvar al pueblo que te espera. Sí. Y acá acabo de compartir el enlace de la presentación que hice. Si la quieren compartir, si la quieren analizar, bienvenidos. Ven sin tardar, Señor. Amén, gracias. Tus hijos queridos son despreciados. Ven sin tardar, Señor. Porque tú eres el Dios que salva a los exilios. Ven sin tardar.